espacios disponibles. Así que por favor, voluntariamente, los invito a que vayan moviéndose, o si no, yo lo hago dedocráticamente y no se vaya a molestar conmigo. Aquí tengo una línea aquí, se puede sentar uno ahí. Hermano Luis y compañía, hágase ahí entonces, por favor. Ya que no quiere voluntariamente, pues entonces, Cerezo y compañía, una silla al frente, por favor. Pues Gatica también ahí, pum, para el frente. Yo no sé cuál es el deseo de hacerse atrás. Ahí le dije, por no haberlo hecho voluntariamente, ahorita le toca ahí. Cerezo, ahí señor, muévase. Sí, ahí. Bueno, ya les quitaron el puesto. Se salvaron. Ok, así más junticos, para que no nos dé tanto frío. Después quejan que tienen frío. Segunda de Juan, capítulo... Pues solo tiene un capítulo, ¿no? Vamos a segunda de Juan. Yo creo que ya lo encontró, ¿cierto? Segunda de Juan. Vamos una vez más a leer todo el capítulo porque no está muy largo, a pesar de que hoy vamos a estar enfocados únicamente en los 4 primeros versículos, si Dios nos da vida y nos alcanza el tiempo. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirlos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y de tinta, pues quiero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Puede tomar asiento. En nuestro primer sermón introductorio de esta epístola, la semana pasada mencionamos que el apóstol Juan está dando un llamado a ser fieles a la verdad, ya que vivimos en un mundo que está plagado de mentirosos y de mentiras. Los engañadores y sus engaños están por todos lados. Así que Juan, de hecho, en estos 4 primeros versículos que vamos a estar meditando el día de hoy, dijimos que menciona 5 veces la palabra verdad.
Lo mencioné la semana pasada en varias ocasiones y creo que hoy una vez más lo voy a mencionar, quizás por aquellos que no se acuerden o aquellos que únicamente van a escuchar este sermón. Lo más importante en el mundo es la verdad de Dios. Eso es lo que dice Juan en esta epístola. Lo más importante del mundo es la verdad de Dios. Y Juan nos lo repite una y otra vez, no solamente en la segunda carta, sino también en la tercera carta. Así que el creyente es llamado a vivir en la verdad. Toda nuestra vida tiene que girar o tiene que ser motivada por la verdad, porque como dijimos la semana pasada, pertenecemos al reino ¿de qué? De la verdad. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos debe estar centrado en la verdad y enfatizamos, no, esa verdad es Cristo. Esa verdad es Dios, lo que Él reveló en su palabra. Y creo que en estos versículos hay 4 características que quiero llamar su atención en cuanto a la verdad o el efecto de la verdad en nuestras vidas. Pero antes de ello, quiero llamar también su atención a una palabra o una doctrina que quizás es un poco olvidada o poco hablada dentro de las congregaciones. Juan dice en el versículo 1, al anciano y a la señora elegida. Ya hablamos del anciano, ya hablamos de la señora, ahora esta palabra elegida. La doctrina de la elección o la doctrina de la elección soberana hoy casi ha sido prohibida o reprimida en algunos púlpitos. Y esto se debe en primer lugar posiblemente porque se le ha dado una mala promoción a la doctrina de la elección. Cuando usted empieza a hablar de la doctrina de la elección soberana de Dios, se le ha dado una mala explicación en muchos lugares. Tampoco pretendo de que voy a dar la mejor explicación. Y una segunda razón quizás es porque la doctrina de la elección soberana exalta a Dios y humilla al hombre. Y al hombre no le gusta ser humillado. Pero aquí en el pasaje vemos que el apóstol llama ya sea a esta mujer o ya sea a la iglesia, cualquiera de las dos que usted quiera, posturas que quiera tomar, lo llama con el término elegida. Y aunque usted y yo no lo creamos, esta forma de identificarlos como elegido o elegido era una forma común en la escritura para referirse a los hijos de Dios. O sea que es una designación que le pertenece a todos los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, verdaderamente en Cristo, eres un elegido. Yo no entiendo por qué nos da temor utilizar ese término, si es lo mismo o es un sinónimo de cuando a usted se lo llama hijo de Dios. O cuando usted dice yo soy nacido de nuevo, o nacido de Dios, o cristiano, o creyente. En el Nuevo Testamento, llamar a alguien elegido o escogido no era motivo de sorpresa ni molestia para nadie. Tristemente en nuestros tiempos hoy, cuando hablamos de elegidos, quizás por el analfabetismo bíblico o porque quizás tenemos una visión débil o errónea de la soberanía de Dios, pues algunos se molestan. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre ello para que no diga que eso es palabra mía. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ya en el pasado estudiamos este pasaje. Nos dice, mire, según el versículo 1, el versículo 4, perdón, dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Pregunto, ¿desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué lo escogió? Para que fuese santo. ¿Qué es ser santo? Apartado, separado, para diferenciarnos de otro grupo. ¿Y qué más? Sin mancha, es decir, sin contaminación delante de Él.
Es claro. Versículo 5, por si tiene duda. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado, es decir, elegido o escogidos. ¿Para qué nos eligió? Para ser adoptados hijos suyos por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual él, o qué fue lo que él usó como base para escogerlo a usted? El versículo, no me mire a mí, ¿qué dice el versículo al final? Según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Hermano, no hay otra razón por la cual él lo eligió. Lo eligió por el puro afecto de su voluntad. Vaya a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque quizás lo dice más claro que la Reina Valera. Pero 1 Tesalonicenses 1, 4. Mira lo que dice. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido. ¿Para qué los ha elegido? Para que sean parte de su pueblo. Tito, vaya Tito. Tito 1:1. Bueno, yo busqué la versión amplificada en inglés y también la puse. Pero dice hermanos y hermanas pertenecientes a Dios, ¿no? Que Él nos escogió. O sea, hermano, Él nos escogió. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos de Dios y el conocimiento, vea de qué, de la verdad que es según la piedad. Pedro, primera de Pedro 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién está escribiendo? A los expatriados de la dispersión, del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, elegidos según la presciencia o conocimiento, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Ahora, yo sé que este no es el tema y no quiero hablar mucho de este versículo, pero al sacarlo tengo que mencionarlo. Porque la palabra que Reina Valera traduce como presciencia parece decir una cosa, o al menos eso nos han enseñado. Otros pasajes traducen esa misma palabra, por ejemplo, Hechos 2:23 y Romanos 8:29 como previo conocimiento. Pero cuando usted lee ese pasaje lo puede leer las veces que usted quiera, una y otra vez, una y otra vez. Esa palabra presciencia, como se traduce ahí, no quiere decir que Dios sabía que tú y yo íbamos a creer y quién no iba a creer y que en base a eso te iba a elegir o te iba a escoger. La palabra presciencia, mi hermano, es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Está hablando de un conocimiento en el sentido de una relación salvífica. Es más, cuando la Biblia habla de que el hombre conoce a Dios o Dios conoce al hombre, está hablando de un conocimiento ¿qué? Personal. Por eso es que Mateo 7:23, creo que muchos de nosotros lo conocemos, dice, apartaos de mí. Le dice, ¿cómo que le dice? Apartaos de mí, nunca os conocí. Pregunto yo, ¿era que Dios no sabía que iban a existir? ¿Sabía o no sabía que iban a existir? Entonces, ¿por qué le dice que nunca los conoció? Porque cuando se habla la palabra conocer o previo, no está hablando de hechos en sí. Está hablando de esa relación
personal salvífica. Hermano, Dios no aprende nada. Si Dios tiene que aprender algo, deja de ser. Él lo sabe todo. Ahora, y le voy a hablar de hechos. Él sabe, o Él sabía el día que usted y yo, la hora, íbamos a nacer. Él sabe el día, la hora exacta en el cual usted va a morir y de qué va a morir. Él sabía su nombre desde el principio. Él sabía tus pecados. Él sabía tus dificultades. Él sabía de toda la crisis mundial que estamos viviendo hoy. Él sabía del calentamiento global. Él sabía que Satanás se iba a rebelar. Él sabía que Satanás iba a ser expulsado. Él sabía que el pecado iba a entrar al mundo. Es claro que aún ese conocimiento incluye, él sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Pero según la Escritura, no yo, no el pastor Klinger, según la Escritura, Dios no nos escoge en base a nuestra fe, a la fe futura. Porque si fuera así, la suprema razón por la cual se salvan los hombres y el hombre no se salva está en las personas y no está en Dios. Y leímos en Efesios 1:5, la razón clara por la cual le escoge es por el puro afecto de su voluntad, por nada más. Porque si fuera por algo que Dios ve en usted y en mí, yo pregunto, ¿quién puede decir que en usted hay algo bueno? ¿Quién puede decir que es que Dios vio que yo iba a ser bueno? Levante la mano el que se considera bueno. Romanos 3 nos dice claramente que no hay quien busque a Dios. Que no hay un solo hombre justo. Que el designio del corazón del hombre, ¿cuál es? Hacer la maldad desde que nace. El miércoles lo hablamos, desde el vientre de nuestra madre venimos con el pecado. Hermano, no hay ningún lugar en la Escritura que nos muestre que la fe sea la razón por la cual Dios escogió a alguien. Y mire algo interesante que no podemos perder de vista de este pasaje, que está entrelazado en la doctrina de la Trinidad. Mire cómo traduce la traducción lenguaje actual este pasaje. De acuerdo con su plan, ¿cuál era el plan de Jesús, de Dios? ¿No? Salvar al pecador. ¿Cómo iba a salvar al pecador? Por medio de su Hijo. Entonces, de acuerdo a su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio de su Espíritu, ahí está la tercera persona de la Trinidad que aplica la redención a nuestra vida, o el nuevo nacimiento, y la muerte de Jesucristo, ¿no? Segunda persona de la Trinidad, Dios los ha limpiado de todo pecado para que obedezcan. Deseo que Dios les ame mucho y les permita vivir en arrepentimiento. Pero sabe que la mejor versión que encontré yo que traduce este versículo es la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce. Dios Padre los conocía y los eligió. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos, nuevos nacimientos. Su Espíritu, no es que usted se hace santo, su Espíritu te ha hecho santo, y como resultado a que he sido que santificado Dios a través de mi vida, ustedes le obedecieron. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia? Lo que Dios hizo en mi corazón. Y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Estoy de acuerdo con la oración de Agustín de Hipona. Señor, pide lo que quieras y danos la fuerza para hacer lo que pides. En Judas, que también estudiamos, nomás quería dejar hasta ahí, ¿no?
Judas dice, Judas, siervo, de primera de Pedro habría mucho que decir, pero por lo menos hay unas pinceladas por encima. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Bueno, esos llamados significa que los elegidos. Hermano, a los creyentes se les llama los elegidos, los escogidos. En todas las epístolas, hasta el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículo 22. Mire lo que dijo, busque Mateo 24, Mateo 24, versículo 22. Mire lo que dice. Creo que estoy tomando mucho tiempo aquí. 24 dije, ¿cierto? ¿Lo tiene? Dice, y aquellos días, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Mas por qué son acortados? ¿Por causa de quiénes? De los escogidos. ¿Por causa de quiénes son los escogidos? Su pueblo. Ahora no me vaya a preguntar, pastor, ¿quiénes son? Yo no sé, eso lo sabe Dios. Y ese es el problema cuando empezamos a hablar de los escogidos o de los elegidos, que la gente quiere saber quién es, pero ¿por qué? Perdóneme que le diga esto, no sea metiche, eso no es el business suyo. Eso le pertenece a Dios. Es más, Mateo 22, versículo 14, dice un pasaje interesante. Y yo se lo dejo a usted y usted lo estudia y luego me lo explica. Pero el pasaje dice, Mateo 22, 14, y no se lo di a los hermanos, perdón, pero es bien fácil. Dice, muchos son ¿qué? Los llamados. Todo cristiano sabe ese versículo. Muchos son los llamados. ¿Y qué? ¿Cuántos son escogidos? Muchos también. Pocos. ¿Cuántos son engañados? Muchos. ¿Cuántos no son engañados? Pocos. ¿Cuántos caminan por la puerta, entran por la puerta ancha? ¿Cuántos entran por la puerta estrecha? ¿Cuántos caminan por el camino ancho? ¿Cuántos caminan por el camino angosto? Pocos. Y Jesús dice en Mateo, muchos son los llamados. Pocos se escogen a ellos, dice el pasaje. Ahí no dice que ellos escogen. ¿Quién los escoge? Dios. ¿Qué usa Dios para escogerlos? Efesios 1:5, el puro afecto de su voluntad. Hermano, esta doctrina era aceptada, era entendida por los primeros cristianos al punto que en el Nuevo Testamento no tiene necesidad de ponerse a explicar esa doctrina. Esa doctrina ni siquiera sufrió ataques de los judíos, ni siquiera los falsos maestros atacan esa doctrina. La iglesia lo tenía tan clara que usted no encuentra ningún, si usted habla de Cristo hecho hombre, de Cristo plenamente Dios, mire, hay una cantidad de versículos, libros enteros, capítulos enteros donde los discípulos defendían esas doctrinas. De esta doctrina la comparten y la gente la entiende clara. Todo el mundo entendía, claro como el agua. Hermano, cuando usted y yo leemos la Escritura y dejemos que la Escritura nos guíe, cuando dejamos los prejuicios a un lado, hermano, la doctrina de la elección es más fácil que entender que la tabla del 1. Pero cuando tú y yo encontramos algún versículo difícil, vaya, encuentre un versículo más fácil y parte del versículo más fácil. Por ahora dejémoslo allí. Vamos a ver los efectos que Juan presenta aquí de caminar en la verdad. Y el primero efecto, versículo 1, es que la verdad, mis hermanos, la verdad nos une. Miren el versículo 1, al anciano, el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hermano, la verdad a los cristianos nos une. Nos une la verdad de Dios revelada en la palabra, no una denominación. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos une. O sea que todos los creyentes estamos elegidos, estamos unidos por un conocimiento común y una creencia en la verdad que es Cristo Jesús.
Algunos dicen erróneamente, es que la doctrina nos divide. Bueno, nos divide de los falsos maestros y nos divide de los que no son cristianos. Pero los que somos verdaderamente cristianos en Cristo, la verdad nos une. Es que si una persona cree en el verdadero evangelio revelado en la Escritura, que involucra todos los elementos de la obra de Jesucristo, vamos a estar unidos en el Espíritu con ellos. No hay duda de eso. Y cuando hablo del verdadero evangelio, estamos hablando de una visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo clara. Estamos hablando de ese Dios que sostiene el universo. Estamos hablando de ese Dios trino. Estamos hablando de ese Dios que se hizo hombre, en plena deidad de hombre, plenamente deidad de Dios y plenamente hombre. Un Cristo que vivió sin pecado. Un Cristo que tuvo una muerte sustitutiva. Que se levantó de la tumba al tercer día. Que ascendió al cielo, que ahora está sentado en gloria y que un día regresará como juez y como rey. Ese es el evangelio. Déjeme darle tres cosas en cuanto al evangelio, en cuanto a verdades que nos unen como iglesia y que no podemos negociar. La primera verdad es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien enseña alguna doctrina que está alejada de la palabra de Dios, que contradiga lo que Dios enseña en su palabra, hermano, yo no puedo tener unidad con esa persona. Le puedo decir hola, le puedo preguntar cómo le ha ido en los trabajos, en los negocios, pero no puedo tener unidad espiritual con esa persona. Hay asuntos secundarios en los cuales podemos discrepar un poco. Como por ejemplo en la identidad de la mujer. Algunos podrán decir, no, pastor, eso es una mujer. Otros podrán decir, no, es que es la iglesia, una metáfora de la iglesia. Ay, eso es algo secundario. Podemos discrepar sobre eso. En los tiempos finales, todos los cristianos creemos que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Ahora, pero no todos creemos en los eventos. ¿Cómo van a pasar las cosas? No. Usted puede ser premilenialista, dispensacional, premilenialista histórico, postmilenialista, amilenialista. Podemos discrepar en si levantamos o no levantamos las manos. ¿Cómo celebramos la cena? Los creyentes podemos discrepar. ¿Cómo lo celebramos? El significado tiene que estar claro para todos. ¿Cómo la celebramos? Pues, el orden de la salvación, ¿no? Hay unos creen que primero usted nace de nuevo, o creemos que primero usted nace de nuevo y que como usted nació de nuevo, Dios le dio la capacidad para que pueda creer. Otros dicen, no, yo creo primero y luego nazco de nuevo. Bueno, pues podemos discrepar en el orden, pero una cosa tenemos que estar clara: la salvación está en Cristo y es por gracia, no es por obras. Pero las verdades cardinales de este libro, hermano, no las podemos negociar con nadie. Segundo lugar, otra doctrina, otra cosa que no podemos negociar, y es la verdad totalmente del Padre. Por ejemplo, hay una doctrina que se conoce como los Jesús solos o los unitarios. Ellos niegan al Padre. Ellos dicen que el Padre es vean lo que ellos dicen, el Padre es una manifestación del Hijo. Y que el Espíritu Santo también es una manifestación del Hijo. Que el único Dios es Jesús. El resto son manifestaciones. Yo no sé dónde sacan eso. Pero de hecho, el miércoles que estábamos hablando de la cristología, ¿no?, del bautismo de Jesús, allí encontramos una manifestación de la Trinidad, de la Trinidad, de una forma que más clara no se puede. Creo que en Mateo también, ahorita en Primera de Pedro 1 y 2 también lo miramos. Hay una manifestación de la Trinidad que más clara no se puede. Pero en el bautismo de Jesús vemos a Dios Hijo siendo ¿qué? Bautizado. Vemos a Dios Espíritu, que estaba haciendo el Espíritu Santo, descendiendo en forma de paloma sobre el Hijo. Y vemos a Dios Padre, que estaba haciendo Dios Padre, hablando, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si no predican la doctrina del Padre, no predican la doctrina del Hijo, no predican la doctrina del Espíritu Santo,
como los tres en uno, hermano, no podemos tener una unidad espiritual con ellos. Le podrá preguntar por el perro, por el gato, por lo que usted quiera preguntarle, pero no puede tener comunión. Lo único que podemos hacer es presentarle el evangelio. Y en tercer lugar, la doctrina que debemos creer sí o sí es que debemos estar de acuerdo en que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguien me dice que es la Virgen, si alguien me dice que son los santos, si alguien me dice que la iglesia es corredentora, yo lo digo, lo siento, pero no puedo tener comunión contigo, porque el único mediador es Cristo. El único que intercede por mí es Cristo. Y todo familiar suyo que se ha muerto, lo último que está haciendo es intercediendo por usted. Porque el único que intercede es Cristo. Entonces tiene que haber una unidad en la palabra de verdad. Tiene que haber una unidad en la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder disfrutar de esa unidad. Así que hermanos, por eso es que debemos instruirnos en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a discernir los espíritus. Hay que aprender a identificar quién está predicando la verdad. Una vez más, las palabras que dijo Spurgeon son relevantes. Si cuando usted escucha la predicación, el predicador está hablando alineado a la verdad de Dios, fue Dios el que habló. Pero si lo que él habló no está alineado con la verdad de Dios, simplemente fue el engañoso corazón de ese hombre. Algo así dice él. Yo ya lo ando parafraseando. Esta es la razón por la cual no compartimos el ecumenismo, sino que lo resistimos. Porque aunque a pesar de que, por ejemplo, por lo menos Roma comparte algo, bueno, no sé si comparte ahora, pero por lo menos por ahí en el pasado compartía algunas cosas con nosotros, ¿no? Que se oponen al aborto. Yo ya no sé si todavía opongan. Antes se oponían a la homosexualidad, yo ya no sé, porque pues allá Francisco dijo que son hijos de Dios los homosexuales y que no sé qué cosa, yo eso no sé dónde lo sacan. Porque la Escritura dice que los únicos hijos de Dios son todos los que creen en Él, los que han nacido de Dios. Pare de contar. Entonces ellos tenemos diferentes, entonces no podemos tener comunión y unidad. Hoy hay una frase que está de moda hoy mucho, del cristianismo, es que la doctrina no importa. Lo que importa es Cristo. Hermano, esa frase es incongruente. No es consecuente. Porque sabe una cosa, porque Cristo nos enseñó doctrina. Cristo nos llevó a verdades innegociables. Cristo usó la doctrina para proteger la iglesia. Hermano, la doctrina simplemente es enseñanza. Dijo el pastor MacArthur, el amor sin la verdad es sin sentimentalismo superficial. Mira lo que dice el versículo una vez más. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Juan pone este libro a título personal, a quien yo amo. Es un verbo que está en presente y que está enmarcado por el amor y la verdad. Miren una frase del pastor MacArthur, está un poquitico larga, pero se la voy a leer. Miren lo que dice él. El amor y la verdad son inseparables en el cristianismo, ¿no? Porque a veces la gente dice que por amor no hagamos, no, son inseparables. La verdad siempre debe guiar el ejercicio del amor. El amor debe permanecer de pie ante la prueba de la verdad. La lección principal de este libro es que la verdad determina los límites del amor y como consecuencia de unidad. Por lo tanto, la verdad debe existir antes que el amor pueda unir, ya que la verdad genera amor. Cuando alguien hace concesiones con la verdad, el amor cristiano verdadero y la unidad son destruidos. Solo un sentimiento superficial existe en donde la verdad no es el fundamento de la unidad. Lo que está diciendo aquí es que el amor cristiano está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Así de simple.
Si no está fundamentado en la palabra, lo que tenemos simplemente son puro sentimiento. No hay amor nacido del Espíritu Santo de Dios. Así que la verdad nos permite a unirnos, ¿no? Y mire que él habla primero la verdad y luego en el versículo 5 y 6 va a empezar a hablar de caminar en ¿qué? En amor. Pero antes de poder caminar en amor, usted tiene que tener la verdad clara. Le iba a leer primera de Juan 5:1, pero lo voy a dejar de tarea. Segundo lugar, no solamente la verdad nos une, sino que la verdad permanece en nosotros. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y durará unos cuantos días. Dice, ¿para cuánto estará con nosotros? Para siempre. Hermano, no solo estamos unidos a la verdad, sino que somos morada, o yo no sé si esta palabra esté bien dicha, pero lo voy a decir, o estamos habitados por la verdad. Esa es la importancia de proteger la verdad. Mire, toda la escritura, sus 66 libros, protegen la verdad. Todo predicador debe predicar la verdad. Todo cristiano debe testificar por causa de la verdad. Juan escribió estas 2 epístolas a causa de la verdad. Así que los verdaderos cristianos tenemos un amor común entre nosotros. Nos amamos, no porque vamos a la misma iglesia, sino porque compartimos una vida de verdad. Una vida de verdad que vive en nosotros y que va a estar con nosotros para siempre. Esto dice el versículo, dice, permanece en vosotros y estará para siempre. ¿Sabe esto qué significa, hermanos? Que el verdadero Hijo de Dios no va a ser engañado de forma definitiva. Quizás en algún momento de tu vida puedes ser engañado. Pero como esta verdad mora en nosotros, que es Cristo, ¿qué va a pasar? Nos ayuda para salir del engaño. Mire, recuerde primera de Juan, estudiamos hace unos años ya cuando estudiamos esta primera epístola. Primera de Juan 2:20. Mire lo que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y lo sabemos porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos está ayudando a discernir. No es porque seamos más inteligentes que los demás, sino porque el Espíritu Santo viene en nosotros. Cuando dice tenemos la unción, está hablando del Espíritu Santo. Ahora mire el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que ¿qué? Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, me encanta. Dice, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Una cosa usted tiene que estar seguro. Un verdadero cristiano tiene que poder identificar la verdad del error. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si alguien no lo puede diferenciar, yo quizás le voy a decir algo un poco triste, que quizás moleste a algunos, pero es la verdad. Si usted no puede diferenciar la verdad de la mentira, tenemos razones bíblicas para pensar de que usted no es cristiano, no conoce de Dios. Y es entendible quizás en los nuevos en el Evangelio. Y cuando hablo de nuevos en el Evangelio, yo puedo pensar, no sé, 3, 4 meses, pero una persona ya 1 año en el Evangelio, que tenga diligencia en estudiar la palabra, ya tiene la capacidad de empezar a discernir. Y cuando algo no le suena muy bien, dice, deje yo le pregunto a alguien que tenga mayor conocimiento. Lo que antes era una virtud,
en la primera iglesia, lo que antes era admirado en la primera iglesia, hoy se considera un pecado, un problema. La primera iglesia, en los primeros iglesias, los hermanos de Berea, ¿cómo eran conocidos los hermanos de Berea? ¿Cómo eran conocidos? ¿Cómo los identificaban? Piadosos, diligentes, eran más nobles. ¿Por qué eran nobles? ¿Qué hacían? Escudriñaban. Pero hoy, si usted quiere escudriñar la palabra y dice lo contrario, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el otro? Mire cómo cambian las cosas. Hermanos, esto es una promesa tremenda. Él habita en ellos. Y una vez más, perdóneme, pero discúlpeme, la seguridad que tenemos. Habita, la verdad es Cristo, ¿cierto? Y esa verdad dice que va a habitar en mí, no unos días, no 15 días, sino que para siempre. Ahora, vaya a dónde va a ir. Primera de Juan, capítulo 2, ahí atrásito. Miren lo que dice el versículo 27 y 26, 26 y 27. Os he escrito sobre esto, sobre los que os engañan. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Una vez más, el Espíritu Santo que te abrió la mente, que te iluminó para entender la verdad de Dios, permanece en ti. Y miren lo que dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y para no tomar mucho tiempo, déjeme ir a 1 de Corintios 2. Usted puede leer desde el versículo 6 hasta el versículo 16 en su casa. Pero yo solamente le voy a leer un versículo porque creo que es un versículo glorioso, si usted lo quiere llamar de esa manera. 1 de Corintios 2, usted en su casa va a leer desde el versículo 6 hasta el 16, pero yo le voy a leer solamente el 16. Mire lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y mire lo que termina diciendo. Mas nosotros, ¿qué tenemos nosotros? Léalo, por favor. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, yo no sé qué piensa usted, pero creo que ese es uno de los mejores pasajes de la Escritura. Si tú estás en Cristo, no estoy diciendo si vas a la iglesia, si tienes Biblia, si pones versículos bíblicos en tus redes sociales. No. Si estás en Cristo, dice el pasaje, que tú tienes que la mente de Cristo. Sabemos cómo Dios piensa. Conocemos la verdad. La verdad inmutable vive en nosotros. Está para siempre. Por lo tanto, el engaño no nos podrá derribar. Nos podrá quizás confundir por algún momento. Porque quizás entra alguna moda de algo. Pero luego el Espíritu Santo trae iluminación en su palabra y dice, no vayas con la moda. En tercer lugar, la Biblia, o la verdad, perdón, nos bendice. Nos une. Permanece en nosotros. Y la verdad nos bendice. Mira lo que dice, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. 3 bendiciones, gracia, misericordia y paz. Que solamente estas 3 cosas provienen de Dios. Y solo las puedes recibir en verdad y en amor. Gracia, ¿qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Juan lo presenta como la salida de la condenación. Sabemos que por la ley nos condenaban, ¿no? Todos los hombres
Somos pecadores. Todos los hombres hemos violamos y seguiremos violando la ley de Dios. Siempre vamos a ser culpables. Pero por la gracia, los méritos de Cristo son ahora nuestros. Cristo cumplió perfectamente todas las exigencias de la ley que ni tú ni yo juntos, miren, nos podríamos juntar todos por 30 segundos para con el poder de todos cumplir la ley, y ni siquiera 10 segundos lo lograríamos. Y Cristo lo logró toda su vida. Y se nos aplicó eso de Él en nosotros. Hay nadie dice que eso es injusto, o alguien que dice que eso es injusto. Él padeció. Y por el hecho de yo creer, eso es aplicado a mi vida. Eso es gracia. Le iba a leer una nota de Martín Lutero, pero perdón a los hermanos que se la hice copiar y no la voy a leer. Pero luego al final se las pone para que no pierdan la copiada. Hermano, y una cosa, cuando tú y yo realmente creemos en la gracia, ¿sabe cuál es la consecuencia de la gracia? ¿Sabe cuál es? No es libertinaje, porque la gente piensa que es libertinaje. No, no. La consecuencia de la gracia es una vida, ¿qué? En santidad. Cuando yo entiendo que yo merecía la muerte, que yo merecía el castigo, y que alguien se paró y dijo, no, yo voy a ser castigado por causa de él. Hermano, eso me debe a mí llevar a vivir en santidad, no en libertinaje. Así que es todo lo opuesto a que la gente piensa que la gracia te pide libertinaje. No, la gracia te exige santidad. La gracia te exige no cumplir para recibir algo, sino cumplir por agradecimiento. Esa es la diferencia. Estamos bajo la gracia, amén. Pero la gracia nos sigue exigiendo misericordia. Son dos términos similares, pero que no deben ser confundidos. Están estrechamente ligados. La gracia te permite recibir lo que no mereces. Yo levante la mano a aquel que merece ser salvo. Levante la mano. Ni siquiera Isaac ni Jacob. Ni siquiera el bebé que está en el vientre de la hermana puede levantar la mano y decir, yo lo merezco. Nadie. Eso es gracia. Misericordia es que te dan más de lo que tú mereces. Cristo solucionó nuestro problema legal. Ya no somos culpables. Pero no solamente eso. Lo cantamos hace un rato una canción. Nos hizo ¿qué? Coherederos. Nos hizo parte de su familia. Nos adoptó para que fuéramos hijos suyos. Mire, se lo voy a poner de esta manera, un ejemplo que espero que me perdone, pero me entienda. Es como el DACA aquí en Estados Unidos. El DACA tiene gracia, pero no tiene misericordia. Tiene gracia porque pues les permite solucionar un problema legal. Pero no tiene misericordia porque no tiene los beneficios del ciudadano. ¿Sí ve? Sí, estén ahí, no molesten, trabajen, hagan eso lo que quieran, pero a la hora de los beneficios de los ciudadanos, no, porque ustedes no han sido, ¿qué? Adoptados. Dios fue diferente. Dios dijo, ok, no te preocupes, yo te voy a legalizar, pero no solo te voy a legalizar, te voy a hacer ciudadano celestial. Y de la manera como usted y yo recibimos misericordia, debemos darle misericordia a las personas. Y por eso estamos en la iglesia de Jesucristo, porque nos vamos a enfrentar con hermanos que quizás nos van a hacer pasar momentos desagradables, nos van a mirar feo, nos van a hablar feo, nos van a hacer no sé qué cosa. Algo que ofende a la gente es que usted le dé like a otro y que a sus publicaciones no le dé like, entonces la gente se ofende. A él sí le da like y a mí no me da like. Aplica luego la misericordia, si estás en Cristo. Perdónalo, aunque tú digas que no lo merece. Pregunto yo, levante la mano el que está aquí que merecía ser perdonado.
Gracias. Paz. Paz es el resultado, o la Escritura lo presenta de dos maneras. Una paz con Dios y paz con los hombres. Paz es el resultado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nos ha reconciliado con Dios y ahora no tenemos problemas legales con Dios. Y aparte de eso, esa paz nos ayuda a estar tranquilos en medio de la tempestad. Es como ahora, puede estar lloviendo muy duro allá afuera, pero usted está tranquilo porque no está mojando. Hay tormenta afuera, pero usted está tranquilo porque está dentro de un lugar que lo protege. Bueno, cuando estamos en Cristo, puede estar la tormenta que fuera ahí arriba, afuera en mi corazón hay tranquilidad porque estoy en Cristo. Y una segunda forma en que enfrenta la paz, que a veces nos cuesta más, es la paz entre hermanos. Ah, pastor, esa sí la dificultosa. En esa sí tenemos que trabajar día tras día. Tenemos que disciplinarnos, eso no va a venir. No es que usted, a veces cometemos el error de que queremos que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. Pastor, ¿eso qué significa? Bueno, que Dios sabe que yo sé que no tengo que hacer tal cosa y decimos, bueno, Dios, a ver qué ejemplo pongo hombre. Bueno, mejor no pongamos ejemplo. Le pedimos a Dios que haga lo que yo tengo que hacer. Ay, Señor, ayúdame a estar en paz con el hermano, no sé, Jeremías, Señor. Y ayúdame, pero oro, pero yo no hago nada. O sea, ¿usted cree que Dios se va a venir y va a venir? No. Yo tengo que tomar la iniciativa. No. Es un ejemplo ahí. Quería otro más, pero mejor no. Entonces, la gracia por nuestros pecados, la misericordia por nuestra condición miserable en la que vivíamos, y la paz que nos separaba de Dios. Y todo esto lo encontramos ¿en dónde? En la verdad. Cuando la verdad del Evangelio llega a una persona por gracia, también llega la misericordia, también llega la paz, llega el amor, llega la unidad. Y en cuarto lugar, Juan dice que la verdad nos controla, versículo 4. Mucho me regocijé. ¿Cuánto se regocijó? Mucho. ¿Por qué? Porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Produce alegría. Hermano, no hay nada más alegre que usted escuchar testimonios de personas que dicen, wow, esa persona vive la palabra de Dios. ¿Será que si nosotros vamos a su trabajo y preguntamos por usted, alguien podrá decir, ese es un hombre, una mujer de Dios? O te van a decir, a un término muy mexicano, ¿a poco ese va a la iglesia? Juan, algunos, ¿no? Y los estudiosos dicen, quizás lo que siendo referencia es que a los que él tuvo la oportunidad de conocer o hablar con ellos, se dio cuenta que estaban caminando en la verdad. Y el verbo que utiliza ahí es peripateo. Y este verbo significa caminar alrededor de. O sea, la idea que transmite ese verbo paripateo en la verdad, que es lo que sería paripateo en la verdad, es una vida controlada por la verdad. Es una vida que vivimos en consecuencia de la verdad. ¿Significa que el creyente no va a pecar? No, eso no significa. En algún momento el que diga que es que no peca está mintiendo. El creyente, claro que sí, en ocasiones va a pecar, pero la diferencia es que el pecado no controla su vida. Esa es la diferencia. Que su vida está conducida de acuerdo no a lo que dice la sociedad, sino lo que dice la palabra.
Yo, por ejemplo, un día, yo tomé una determinación, yo como pastor, yo tomé esta determinación personal, yo dije, yo no voy a casar a nadie que no sea cristiano. Porque un día me puse chistoso a hacerle un favor a alguien que me lo pidió y lo hice y después empezaron a llegar, que dele. Pero ¿por qué no hay casa? Ya no es que en la iglesia católica no quieren venir, entonces yo sí. Yo dije, pues no te vamos a casar a nadie. Dije, no. Porque no es consecuente a lo que yo creo. Cuando salió la ley de que ahora se podía casar las personas del mismo sexo, me preguntaron, ¿y usted qué va a hacer? Pues yo no lo voy a casar. Y lo meten preso, pues me voy a ir preso. Pero no es consecuente. ¿No? Con lo que enseñamos. La verdad nos tiene que controlar. Así el mundo nos llame retrógrados, porque es que nos llaman retrógrados, nos llaman anticuados, nos llaman legalistas, nos llaman qué sé yo. Que digan lo que quieran, pero nosotros somos controlados. Entonces Pablo lo que está diciendo es que ellos se movían, la motivación de ellos era la verdad. Y una vez más, la verdad es Cristo, hermano. ¿Cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas? Debe ser Cristo. Su vida estaba definida por la verdad. Hermano, la verdad no es únicamente creer la verdad. Es vivir esa verdad. Debe ser nuestro estilo de vida. ¿De qué nos sirve saber mucha Biblia si no la ponemos a la hora de la hora en la práctica? ¿De qué nos sirve tener la verdad viviendo nosotros si no vivimos, no practicamos, no caminamos en esa verdad? Así que la verdad debe definir nuestro pensamiento. Leí algo por ahí que alguien dijo, ¿no? Cuando ahorita que hablo debe definir nuestro pensamiento, ¿no? Aplicando un versículo bíblico de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Hermano, la verdad debe definir nuestro pensamiento. La verdad debe definir nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. La verdad debe definir con quién tengo coinonía. Ese es el llamado de Juan en esta epístola. Andar en la verdad conforme al mandamiento que recibimos, dice el versículo, dice conforme al mandamiento que recibimos. ¿De quién? No es del pastor. El pastor o el predicador lo único que hace simplemente es tratar de decir en sus mejores palabras lo que Dios dice en su palabra. El mandamiento recibido de Dios. Por eso es que usted tiene que comparar lo que escucha con lo que enseña la palabra, como lo hacían los de Berea. En la Escritura encontramos mandamientos específicos de caminar en la verdad. Y a veces uno, no sé, yo no lo tenía, pero lo voy a decir. A veces uno, siempre a los pastores le preguntan, a ver, diga un versículo donde diga tal cosa, diga un versículo donde prohíba esto, diga un versículo donde prohíba tal cosa. Bueno, a veces no los hay, pero si hay uno donde te da la libertad para que sigas haciendo lo que te dé su voluntad, te lo voy a leer. Apocalipsis 21 o 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. El que está preguntando si puede escuchar música mundana, pues siga escuchando música mundana, dice ahí. El que está preguntando si puede fumar, pues siga fumando. El que está preguntando, ¿me puedo echar una cervecita? Sigas echando su cervecita. ¿Qué más preguntan? ¿Puedo ir al baile? Claro, ahí dice, sea, usted es injusto, pues siga siendo injusto, siga siendo inmundo. Pero el que es santo, el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. No ore,
Dios, bájate del cielo y santifícame. Él ya hizo la obra. Es mi responsabilidad aplicar esa obra en mi vida. La responsabilidad del hombre. De hecho, 1 Timoteo 4:16, no tienen que buscarlo, 6:14, perdón. Dice, se refiere a las escrituras como el mandamiento. Y nos llama a vivir de acuerdo al mandamiento. Hermanos, vivimos en la verdad. La verdad nos define, la verdad nos une, la verdad vive en nosotros, la verdad nos bendice, la verdad nos controla. Por tanto, para el creyente la verdad, o sea, Cristo, debe ser una prioridad. Mi oración es que en esta congregación Cristo sea una prioridad. Que sea Cristo el que nos una, que sea Cristo que permanezca en nosotros, que sea Cristo el que nos bendiga y que sea Cristo el que nos controle. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por estas verdades reveladas en tu palabra. Gracias porque Cristo, tú eres la verdad. Y Juan nos dice que como tú eres la verdad, debemos ser fieles a ti, a tus enseñanzas, a tus principios, a tus mandamientos. Señor, oramos para que cada día tú ya hiciste la obra, revelaste la verdad, tu Espíritu Santo está en nosotros como esa verdad viviente. Señor, ahora nos toca a nosotros estudiar esa verdad de tu palabra, unirnos. Señor, dejar que esa verdad nos controle. Es nuestra responsabilidad, Dios. Permite que como iglesia lo podamos hacer. Señor, aquellos que están sin Cristo, pues no tienen la paz. Señor, yo oro para que hoy tu Espíritu Santo les pueda mostrar su verdadera condición, que son unos pecadores, y que cada día están violentando la santidad tuya, que están bajo la ira de Dios, y que nadie es bueno, aunque el mundo nos quiera hacer creerlo. Tu palabra dice que nadie es bueno. Por eso tú enviaste a tu Hijo. Yo oro para que ellos puedan ver esa condición, ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un adulto. Y hoy tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de juicio y de verdad. Clamar a ti por fe y arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús.